Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Quiero que me expliquen. Me sorprenden conversando, porque este programa se trata de eso, de media hora de charla con alguien que nos aporte una mirada que nos interese, una mirada inteligente para mirar esta Argentina loca, y en este caso un lujo, lo tenemos a Sergio Sinay, que cada tanto le robamos un ratito del día y nos visita. Sergio, bueno, ustedes lo conocen, es escritor, es periodista, es un gran observador del mundo, no solo de la Argentina, y de las conductas humanas. Y estábamos hablando, hay un montón de temas para hablar con Sergio. Primero, darte la bienvenida, gracias Sergio por venir. Al contrario. Bueno, hay un montón de cosas para hablar con Sergio, pero estábamos hablando fuera de aire le digo, ¿qué estás leyendo? Porque siempre anda con un libro, y estaba leyendo un libro sobre las tecnologías, y me decía, yo me estoy convirtiendo en un tecnoescéptico. Ya vamos a hablar de la Argentina, del Estado, de la relación de cada uno de nosotros con el Estado, pero primero contame un poquitito qué es esto de ser tecnoescéptico. Digo, hay que tener cuidado de no alinearse, ¿viste? De no crear grietas de nuevo, ¿no? Claro. Tecnoescéptico, tecnoeufórico, pero digamos, ante la euforia tecnológica, ¿no? Ante la creencia de que hay ciertas tecnologías que son, por otro lado, muy nuevas, que han llegado para solucionarnos para siempre la vida y con el simple uso de, a lo mejor de un par de dedos. Sí. Me parece que hay que tener un poquito de cuidado y esperar, porque sobre todo si los que ya no nos cosemos en un hervor, digamos, nos sumamos a esta euforia, ¿quién le va a contar a las nuevas generaciones, a los nacidos y criados dentro de esta tecnología, que en realidad el mundo ya existía? Que no es que el mundo empezó a existir con estas tecnologías, y no es que ahora se va a solucionar todo a partir de estas tecnologías, porque la verdad, la tecnología ha dejado otras tecnologías a lo largo de los tiempos, han dejado cosas que en realidad a la humanidad le han sido muy útiles, han generado, si se quiere, revoluciones de verdad, y han permanecido. No han estado basadas en la locura de la innovación por la innovación. Por ejemplo, la imprenta. Claro. Siglo XV. El telégrafo mismo, que es previo a las tecnologías de conexión y comunicación de hoy. El avión, el tren, la radio, la televisión, la electricidad, que es lo que hace funcionar las nuevas tecnologías. Todo esto es previo a Internet, no solo previo. Quienes crearon esto, lo crearon sin Internet, sin computadoras en muchos casos y sin celulares. ¿No? Vos decís que mucho el riesgo que tenemos es que de quedarnos sin pasado, la percepción de que todo es presente. Exactamente, esto genera un presente continuo. Además, la innovación permanente, viste que hay una locura por la innovación. La palabra innovador, innovación está en todos lados. Quiere decir que lo que el innovador está creando algo que va a morir inmediatamente. ¿Por qué? Porque si él inmediatamente, después de crear lo que creó, no crea otra cosa, deja de ser innovador. Y si deja de ser innovador en esta locura del tecnologicismo, ¿qué es? No es nada. Entonces, todo existe en un presente continuo, permanente, que está bien vivir en el presente, pero cuando el presente... Imagínate un árbol, Tato. Un árbol, supongamos el tiempo en la vida como si fuera un árbol. Las raíces son el pasado. El tronco sería el presente y el follaje sería el futuro. Bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Cómo el árbol crece así? Empieza por las raíces, va generando un tronco y después florece arriba en el follaje. Pero si vos le sacás el follaje, el árbol no está completo. Y si le sacás las raíces, se cae. Sí, no es bueno el exceso de ninguna parte. Exactamente. Tiene que estar integrado presente, pasado y futuro. Incluso en lo que se transmite, en lo que se relata, en lo que se recuerda. Y estamos en este mundo líquido. Bueno, en el mundo líquido. Se ha demostrado además en las últimas elecciones en Estados Unidos, y ya te voy metiendo en los temas del presente continuo político. Se ha demostrado además que las nuevas tecnologías son absolutamente falibles, porque esa era la herramienta demócrata por excelencia. De hecho, Obama ganó gracias a eso, a Twitter, a las redes sociales, y sin embargo el pueblo de carne y hueso le votó a Trump. Bueno, y ahí, digamos, para venir más cerca todavía, yo creo que hay también hoy en día incluso en nuestro gobierno, todo eso, hay como una especie de enamoramiento por las nuevas tecnologías. Sí. Muy marcado. Y el tema con esto de ser se llaman los geek, ¿no? Que son los
que son los fanáticos de la tecnología, de estas tecnologías. El problema es que se va generando la creencia de que el mundo real está en la virtualidad, digamos que ahí que en lo virtual está lo real, y se deja de mirar lo real. Sí. Y después hay sorpresas que son predecibles, menos para los eufóricos de la tecnología, ¿no? Cualquiera, si uno se aparta un par de pasos y mira desde afuera, se da cuenta de que hay cosas de la realidad que no están mirando, porque están creyendo que la realidad es lo que dicen las encuestas, lo que dicen las pantallas, todo tipo de pantallas, lo que dicen las redes sociales. Y la verdad que la realidad real, eso es una realidad virtual, que tiene que conectarse con la realidad real. Yo tampoco no soy un dinosaurio, ¿no? No, por supuesto. Me parece que de lo que estamos hablando son de herramientas y no de revoluciones. Pero en realidad, en la euforia tecnológica se empieza a hablar de revolución y se olvida que son simplemente herramientas. Claro. Y lo importante de una herramienta para mí es que esté al servicio de un proyecto humano y que esté al servicio de la persona. El problema es cuando la persona empieza a estar al servicio de la herramienta, cuando hay que correr detrás de actualizaciones, innovaciones, números, cifras, pantallas, sin saber por qué, simplemente porque son nuevas, porque ya llegó la nueva generación, la innovación. ¿Para qué? No se sabe. Bueno, uno de tus últimos libros era justamente una invitación a pensar, sí. Un libro contracultural absolutamente, que viene a tener una continuidad con esto que vos decís ahora, el riesgo de que nos convirtamos en una máquina de cliquear y que no nos detengamos a pensar en nada, en lo que hacemos. Hablaste del gobierno de Cambiemos. El gobierno de Cambiemos dice, yo no comunico más como se comunicaba antes, ahora lo hago a través de Facebook, ahora mido el humor social a través de las redes sociales. ¿Qué es lo que te preocupa de eso? ¿Dónde ves que puede haber, bueno, lo estabas diciendo, una distancia entre la Argentina real y la Argentina que se percibe en las redes? Claro, ¿no? Es decir, de encerrarse en una especie de laboratorio tecnológico, ¿no? En una antes se decía torre de marfil, ahora podemos decir burbuja tecnológica, y empezar a creer que ahí está la realidad y a predecirla desde ahí y encontrarse después que las predicciones y la realidad es tosuda y es insobornable. Sí. Y circula, digamos, por las venas de la realidad real circulan glóbulos rojos que son los seres humanos, digamos. Y los seres humanos, los seres humanos son cambiantes, emocionales, ¿no? Vos hablabas de mi libro Pensar. Yo decía ahí, bueno, somos seres emocionales que razonan, ¿sí? Y cuando podemos combinar la emoción con la razón y generar un pensamiento crítico sin abandonar las raíces de nuestra condición humana, se producen realidades que son más complejas que las que muestran las pantallas, los teclados, los software y las redes sociales. Hay algo con la palabra revolución tecnológica, innovación, emprendedurismo y todo eso que genera una sensación de que vamos hacia un mundo maravilloso y probablemente el tránsito sea, si vamos hacia ese mundo, el tránsito sea más lento y más tortuoso. Y te llevo a otro de los temas que veo que en el último tiempo te están preocupando. ¿Hay un exceso de optimismo o hay un discurso excesivamente optimista que puede ser tonto finalmente? Yo creo que sí, que esto de lo que estamos hablando genera una especie de optimismo que hay un filósofo inglés, digo el nombre simplemente para que quede claro que no estoy robando impunemente, se llama Roger Scruton, pero no importa, lo que importa es la idea. Sí. Que habla del optimismo inescrupuloso, que es este optimismo que se basa en que todo va a estar bien porque va a estar bien y porque estamos en el mundo que va, claro, la buena onda, el optimismo y que las cosas van a estar mejor. ¿Por qué? Tener confianza, tener confianza, además fíjate, y además tenemos estas herramientas nuevas, todo va a estar mejor. Entonces, si vos pensás así, no tenés plan B, en la vida no tenés plan B, si vos no incluís la posibilidad de que algo no salga como vos crees, porque entonces esto genera una especie de inescrupulosidad en el optimismo, porque ese tipo de optimismo, si se contagia, puede llevar a mucha gente a situaciones sin salida y no darle respuesta después. Y por un lado es esto, que te deja sin recursos y sin desarrollar recursos para otra posibilidad. Sí. Y además genera una especie de soberbia también, de decir, tenemos todo dominado, ¿viste? Y es cuestión de tiempo, y además como el tiempo corre tan rápido, no va a haber ni siquiera que esperar. Y la verdad
es que ese tipo, yo creo que hay que ser un, en todo caso, un pesimista responsable. Ajá. ¿No? Que puede ser primo hermano de un optimista responsable, pero el optimista que es, viste, cuando alguien dice, y a veces lo dicen algunos hasta funcionarios importantes, sí, yo soy optimista por naturaleza, sí, yo te tiemblo, asusta. yo tiemblo, porque, claro, porque es como si vos dijeras, claro, yo tengo ojos celestes por naturaleza, entonces es imposible, no van a ser cambiar. celestes siempre, no se puede cambiar. Claro, por naturaleza además, no yo se puede quiero cambiar. que laburá, porque si no, claro, al poeta laburar. Optimista por naturaleza, viste, se pone en la hamaca paraguaya, se tira ahí y ya está. Vamos a hacer una pausa, después le vamos a preguntar a Sergio qué pasa con la contracara de ese optimismo, que es el que lo escucha del otro lado, se genera, supongo yo, muchas expectativas. ¿Qué pasa cuando esas expectativas no se cumplen o tardan en cumplirse? Sergio Sinay con nosotros, es un gusto. Acá en Quiero que me expliquen, pausita rápida y seguimos, no se vayan. Bueno, seguimos con Sergio Sinay, aquí en Quiero que me expliquen. Estaba él hablando del optimismo inescrupuloso, esa es la palabra, y yo me quedé pensando, ¿y qué pasa con el otro, con la audiencia, con el público, con la gente común de a pie, que viene recibiendo un mensaje de optimismo inescrupuloso durante meses y va al supermercado y te toca más caro y no alcanza, cada vez le alcanza menos para llegar a fin de mes? Ahí hay un choque. Hay un choque. Bueno, ahí se combinan varios temas que son interesantes, los que venimos hablando, porque lo primero que se produce ante la frustración, digamos, de que entre la promesa y la realidad hay una distancia, y una distancia que no termina de cerrar, se produce la decepción. La decepción puede virar rápidamente en ira, ¿viste? En indignación. Ya hemos visto esto, los movimientos de indignados, pero ¿viste que finalmente en qué terminaron? Parecían que iban a cambiar el mundo. Y al final no lo cambian. Y al final no lo cambian, porque una cosa es la reacción emocional y otra cosa es combinar esa reacción con un poco de pensamiento crítico, que no sea solamente la furia, la indignación del momento, y combinar la emoción tamizarla con un pensamiento, procesarla con un pensamiento crítico y que eso genere acciones, redes, pero redes realmente efectivas, no redes virtuales, intangibles y que desaparecen rápido porque la gente no está presente. Entonces lo que puede pasar es que finalmente esta línea, digamos, que va de decepción, indignación, reacción emocional, esterilidad después en todo eso que no produce nada, termina produciendo otra reacción emocional que es como el voto de Trump, digamos, ¿no? O como puede ser el voto en Francia o el de Francia el que viene, o el de Colombia, que estábamos todos elogiando lo bueno que estaba el acuerdo de paz, y los colombianos dijeron, minga, no lo quiero. Ahí tenés una clara muestra de lo que es olvidarse del factor humano, del factor emocional. ¿Cómo? Ahora, digamos, personas que les mataron toda su familia tenían que perdonar porque sí, digamos. Claro. Y además ver cómo los que habían matado a su familia ahora participaban en política, incluso sin participar en elecciones, sin que nadie los eligiera, porque sí. Entonces, sí, se olvidaron de las personas. Claro, es como a veces, ¿viste? A veces les pasa también a muchos directores técnicos en el fútbol, que hablan, y el hincha está viendo otra cosa en la cancha todos los domingos, el partido. Y hay técnicos que dicen que todo está fenómeno, jugadores que dicen que todo está fenómeno, y cualquiera con 2 dedos de frente y algunos picados jugados en la vida, digamos, se da cuenta que no es así. Y finalmente el resultado, tenés un 7-1 en contra, no sé. Sí. Y bueno, pero... Ahora eso habla también de una clara soberbia del poder, ¿no? De las clases elites que gobiernan, y que evidentemente esto no solo pasa acá, sino pasa en muchos lados. Sí, hablando de soberbia, esto que yo digo, que te voy a decir, puede llegar a parecer soberbio, pero a mí me parece que hoy las élites en el poder son muy... pavas. Pavas, sí. Me adelanté porque ibas a tener prurito en decirlo. Sí, iba a tener prurito en decir algo más fuerte. Me parece que son muy incultos, pero no, cultura no es, leer muchos libros. Sí, yo no entiendo. Tienen, no sé, un pensamiento muy, muy pobre, muy lineal, muy básico. Y la verdad que cuando con un pensamiento así estás en lugares de poder, de cualquier tipo de poder, te convertís en alguien peligroso para el resto, digamos, ¿no? Porque hay mucha gente dependiendo de lo que se hace desde esos lugares. Ahora, también es cierto que no se pueden pedir
cambios tan positivos tan rápido, ¿no? No, por eso te digo que el presente tiene que tener... Tiene que tener pasado también. Tiene que tener pasado y tiene que tener un proyecto real de futuro hacia dónde encaminarse con recursos, claro, ¿viste? Claro. Entonces no hay más... Claro, cuando uno quiere cambios inmediatos termina entregándose a personajes providenciales, ¿viste? Que están siempre, digamos, que son oportunistas y están al acecho de esa desesperación por un cambio rápido y vienen y prometen magia. Vos fíjate, pero además prometen cosas que son, que si pensamos un poquito, ¿qué prometen todos los nuevos, estos populistas que están surgiendo por todos lados? ¿Prometen un futuro, de verdad? No, prometen un regreso a un pasado, digamos, el futuro de esa promesa es un una pasado, nostalgia, ¿viste, sí. ¿no? Y es un pasado que además no está claro que haya existido. Bueno, pero vos eso lo has estudiado mucho. Sí. Es muy común la nostalgia sobre un pasado inexistente, ¿no? Claro, pero si no hay un presente que lo contradiga con hechos reales, ese pasado se va haciendo cada vez más glamoroso. Esa más idea hermoso. de que cuando nosotros éramos chicos la escuela era mucho mejor. Claro, Minga que sí, era mucho sí, mejor, era un volverán desastre. los días tal, o volverán esto. América volverá a ser grande, volverán los días peronistas, volverán cosas. Pero volverán siempre es volver, nunca es ir hacia con una con un proyecto sólido y además responsable en el sentido de decir vamos a ir hacia allá, pero no vamos a ir en jet. ¿Sí? Porque no hay a ese lugar jet, hay que caminar. Vos sos un tipo que viaja mucho, de hecho has escrito libros sobre viajes, has recorrido un montón de países. ¿Qué es lo que más te llama la atención así o sea, eso te permite mirar a la Argentina desde un poco más lejos? ¿Qué es lo que más te impresiona? No sé, las protestas callejeras, qué sé yo, ¿qué es lo que te impresiona de primera? Lo que me impresiona, en realidad y cada vez me impresiona más, es la anomia de la Argentina. O sea, pero esto sí me parece que hay que estudiarlo porque me parece que viene desde un pasado muy remoto, que viene desde el principio. Mira, habían dicho por ahí circulando que un relato, no es un dicho, es un relato de que los primeros, los adelantados que llegaron acá, los primeros españoles, conquistadores españoles, cuando se instalaban acá y veían que acá había posibilidades de hacer la suya por su cuenta, pero todavía dependían del reino, entonces recibían órdenes desde el reino. Que había que hacer esto, porque ellos eran delegados. Y había una frase que parece que estaba muy, muy extendida, que era, se acata, pero no se cumple, decían. ¿No? Y eso estaba acá entre los colonos, acá, entre los primeros. Entre los primeros que llegaron, digamos, que fundaron nuestras ciudades. Claro. Bueno, el otro día pensaba, el Día de la Tradición en la Argentina se celebra en homenaje al Martín Fierro. El Martín Fierro era un prófugo. Claro. Asesino, además. Claro. Prófugo asesino que decía dichos, ¿viste? Y es como a veces, claro. El héroe gaucho por excelencia. Claro. Acá está lleno de personajes transgresores que dicen frases que quedan para la historia, ¿viste? Y que quedan como piolas, ¿viste? Y celebramos la transgresión. Vos fíjate que acá el villano es héroe. ¿Sí? Acá el villano es héroe. Acá el villano es héroe y se crean leyendas románticas alrededor de los transgresores. Y el que no transgrede es un gil, y los modelos, en todo caso, que se tratan de seguir son modelos que invitan al atajo de la transgresión. La transgresión es ir por el atajo y no comerse los semáforos, las señales, el respeto por el otro que también va por el mismo camino. Y entonces eso genera, no sé, porque leyes faltan en la Argentina, no faltan, no. ¿viste? Cuando vienen acá penalistas o al revés, dicen que es una legislación del demonio. Es una de las legislaciones más avanzadas del mundo, digamos, sí. y en cumplimiento somos uno de los más retrasados del mundo. No se cumple. Eso a mí me llama muchísimo la distancia entre una cosa y la otra, ¿no? Porque eso desalienta, ¿viste? Porque si vos tenés las leyes, pero no tenés el cumplimiento, entonces dejás de creer en estas leyes y lo que se impone es la ley de la selva, ¿viste? Se impone finalmente la ley del más vivo, la ley del más fuerte. Ahora, el problema con el más vivo y el más fuerte es que está bien, se cepilla a todos en el camino y después se queda solo. Y hasta el más vivo necesita del otro, aunque sea para ejercer sobre él sus pioladas, ¿no? Porque un país donde hay
es un país donde el argentino se jacta de su Argentina, sí. Y sin embargo esto que vos señalás tiene que ver se me ocurre, con la ausencia de una conciencia colectiva, de que esto en definitiva es un país que se hace entre todos. El Estado no es Macri. El Estado somos todos. Claro. El Estado, a ver, también hay una confusión acá muy, muy común, que yo creo que ni siquiera en los colegios se termina de explicar y aclarar desde el principio, que una cosa es un gobierno y otra cosa es un Estado. Y que no solo la Argentina, ninguna sociedad humana puede vivir en el siglo XXI si no hay un Estado. Porque el Estado, ¿qué es? El Estado en realidad salvó a la humanidad, podríamos decir, en su evolución. Claro. Es el paso a la civilización. Es un pacto social, un pacto entre todos para decir, muchachos, si va... Organicémonos. Organicémonos porque si no, claro, porque si no, ¿viste? Nos matamos todos, mentimos todos, el más fuerte se impone, no va a quedar ninguno. Así no va a quedar ninguno. Entonces, ¿por qué no hacemos como ponen todos? Digamos, tiramos una perinola, todos ponen, ¿viste? Todos ponemos un poquito, armamos un pozo, ¿viste? Y de ahí sacamos para que haya educación para todos, para que haya seguridad para todos, para que haya salud para todos, y ponemos un árbitro que elegimos entre todos y respetamos al árbitro, porque si no, nos rompemos las piernas a patadas, el partido no termina y no hay juego. Eso sería el Estado. Entonces, cuando la gente se enoja sin distinguir entre el Estado y el gobierno, es como alguien que, como está enojado, agarra un cuchillo y se lo clava en la pierna, digamos. Cuando uno cree que va contra el gobierno y en realidad está yendo contra el Estado, entonces no pago los impuestos, entonces no cumplo las leyes, entonces todo eso, es como alguien que tiene hambre y se come la pierna, ¿sí? Y dice, che, qué rico jamón y alguien le tiene que advertir, el jamón es rico, pero es tu pierna. Este gobierno hace campaña y tiene un discurso de esta salimos entre todos y qué sé yo cuánto. Sí, pero... No sé cuánto cala eso. Claro, el tema es hacia dónde vamos entre todos, porque también para convocar el todos, y convocar todos no es igualar a todos, porque esto es otra confusión que para mí es importante. ¿No? Qué bueno eso. Lo que es la igualdad y lo que es la equidad, ¿viste? Y acá se tiende, otro atajo es el atajo de la igualdad, igualemos. Igualemos, ¿qué quiere decir? Que había un personaje de la mitología griega, Procusto, que tenía una especie de posada en el camino que iba de Atenas a Delfos. Cuando la gente iba a Delfos, que era como a Luján, digamos, claro. Iban todos al oráculo una vez por año a hacer sus preguntas, tenían que dormir a la noche en algún lugar. Paraban en esta posada y este tipo les daba un licor que hacía él y los dormía. Y una vez que estaban dormidos los ponía sobre un lecho que él tenía. Al que era más corto que el lecho, lo estiraba, tenía una especie de potro, lo estiraba hasta la medida del lecho, y al que era más largo lo serruchaba, porque para dormir en el lecho Procusto había que tener la medida del promedio. Entonces, y muchas veces el tema de la igualdad es estirar al petizo y serruchar al alto, que no es lo mismo que la equidad, porque la equidad es decir, respetar al petizo en su estatura, respetar al alto en su estatura, y que los derechos de ambos, si van a convivir, sean iguales. Eso es equidad. Lo otro es serruchar, ¿viste? Y a veces se dice todos. Decir todos es como cuando en la campaña se decía la gente. ¿Y quién es la gente? Hay personas, ¿no? Y cada persona es única. Entonces uno tiene que buscar la equidad entre desiguales, no la igualdad serruchando. Che, ¿nunca te interesó meterte en política, no? Yo creo que todos estamos en política. Bueno, pero ¿En meterte política activamente. partidaria? Sí. En política partidaria no. Es ¿Te más, gusta estar desde el lugar del intelectual observador crítico? A mí me parece que el intelectual... está para eso. Claro, tiene que ser un observador crítico. Es un trabajo de observador crítico. Nunca tampoco participaría de un gobierno, así fuera el gobierno que yo haya votado. Ni siquiera como, viste que ahora están de moda los asesores intelectuales, digamos. No, porque, a ver, si alguien quiere mi asesoría, que yo escribo. Que te dan los libros, las columnas. Todo el tiempo. Columna perfil, columna del día, estás publicando, en tu blog, en tu página, en La Nación. Pero digo, la verdad es que cada uno tiene que dedicarse a lo suyo. Digamos, el que va a gobernar, en todo caso, se tiene que preparar para gobernar, y prepararse para gobernar es leer mucho, buscar fuentes diferentes, pensar por cuenta propia. Me parece que hacen poco los gobernantes hoy esto. Es decir, les lleva tanto tiempo el trenzar, el estar metidos en... ¿Qué estás escribiendo ahora? En este momento terminé un libro que se va a publicar el año que viene, que tiene un título
entre signos de pregunta, que es ¿podemos convivir? Y vas a hablar ahí del Estado. Y un poco del Estado y de todo, ¿no? También esto de igualdad y equidad, digamos, para poder convivir tenemos que buscar equidades ante todo. Y después estoy trabajando ahora en otro que también tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que es sobre la infoxicación, digamos, la intoxicación de información, digamos, cuando tenemos tanta fuente de todos lados que al final perdemos la posibilidad de... Es como comer, decir, como si vas a un lugar donde hay un salad bar que todo está buenísimo y te lo comes todo. No puedes disfrutar nada al final. No disfrutar nada, vas a estar enfermo. Sí, terminás morfando como esto de no elegir, de tener tanta información disponible, que uno pierde la noción de qué es información. Bueno, se vienen Sinais a lo loco, y espectaculares. Gracias, Sergio, como siempre. No, al contrario, está un en serio, es un lujazo tenerte. Nos vamos hasta la semana que viene. Chao.